Bueno, realmente quién sabe qué será, pues digo, luego ya cada quien lo puede interpretar como quiera, ¿verdad? Pero sí, pues la cosa es que pueden ser muchas cosas, pero sí parece una pantalla. Usted dijo una compu, pues a lo mejor alguien más diría un gancho para ropa, ¿no? O puede ser un frasco al revés, o la cabeza de un mono, no sé. Digo, ayer ya me pusieron nervioso porque me dijeron que vamos muy lentos, entonces vamos a ver, ya la siguiente unidad de una vez, o sea, conectando pues la cuestión del estudio del paciente psiquiátrico con la cuestión de la psicopatología general, pues. Y en cuanto al estudio del paciente psiquiátrico, pues les decía yo que el punto central es la evaluación de esta cosa que llamamos el estado mental del paciente. Entonces, estas siguientes clases pues van a hacer una revisión de un listado de los síntomas que luego nos encontramos frecuentemente y a lo mejor a veces no tan frecuentemente en las personas que atendemos, ¿no? Sobre todo viéndolo desde el punto de vista psicopatológico. Y entonces, revisaremos los síntomas y en lo que revisamos los síntomas, pues también iremos mencionando luego, por supuesto, los cuadros más frecuentes que luego se ven por ahí. Algunos no tan frecuentes, pero llamativos como para preguntarlos en un examen. ¿Sí? Que por cierto, hablando de exámenes, ahorita en la mañana les envié otro sondeo y nada más. Doctor, los exámenes, pues si quieren nos ponemos. Si andamos ¿Mandé? para, si quiere que no haya examen, para meterle nitro a las clases y ya, si queda tiempo, pues. No, es que luego a mí digo, tiene que haber exámenes a fuerza, o sea, vaya, me lo piden las autoridades, pues, y sí, pues tenemos que poner por lo menos un par de examencitos, nada más que tienen que ser, muy bien pensados para que también, digo, también pensando en que no les vayan a afectar demasiado en sus notas finales, porque pues ahora ya no depende de mí totalmente, sino que ahora tenemos esta interacción con el sistema y la plataforma, ¿no? Pero bueno, les decía, vamos a empezar a ver esto de la psicopatología general, las cuestiones de la conciencia, y si ya nos metemos a este asunto, nos encontramos luego con esa sentencia que se menciona en pantalla, ¿no? La delimitación psicopatológica de la conciencia resulta confusa y etérea en ocasiones. Bueno, así nos vamos a encontrar algunos conceptos, pues, en el área esta de la psicopatología, pero digo porque tiene sus raíces luego en, en, en bases de tipo filosófico y de otras áreas del conocimiento, y luego hay que a quienes les interesa meterse por el lado más bien del estudio del lenguaje o de la exploración de los aspectos históricos en cuanto al de los conceptos pero luego en la cuestión práctica no van a preguntar algo o le están picando nomás por error. Hace que es por error, doctor. Sí, ¿verdad? Como que le estaba rascando o algo. Bueno, les digo que luego está esa onda de la interpretación de las cosas. Y así como veíamos ahorita, por ejemplo, esto que dijimos
La doctora dijo que era una compu, pues yo pensé en una pantalla, quién sabe si será de compu. Digo, luego también la apreciación que luego tiene una persona de las cosas, pues va variando, dependiendo de cada quien, ¿no? Y eso habla también en cierta medida de la conciencia que tiene uno de las situaciones, ¿no? Que bueno, no necesariamente indica nada propiamente psicopatológico, pero son cosas que debemos de tener en cuenta también en nuestra interacción con los pacientes. Y entonces aquí dice eso de que la definición o delimitación psicopatológica, o sea, hasta dónde está bien y hasta dónde está mal, en el sentido de la patología. Y luego es por esto, o sea, las definiciones que luego nos encontramos como, digo, que luego están como rebuscadas, como que el conocimiento del conocimiento propio, el estado en que una vivencia psíquica tiene lugar con tal claridad que se puede concebir con el pensamiento y distinguirse de otras vivencias, siendo posible hablar de ello de un modo significativo, o sea, como que exagera, ¿no? Con las definiciones, que luego, bueno, pues están bonitas y uno las puede revisar. Como ustedes las van a poder revisar, por supuesto, si quieren, porque ahí están las presentaciones en su archivo. Le incluyen una dimensión social a la conciencia. Y luego hay quienes dicen que tienen conciencia social, ¿verdad? Digo, en términos a lo mejor un poco diferentes, pero a lo mejor no necesariamente todas esas diferentes definiciones nos resultan luego muy útiles para ver lo que nos encontramos en la realidad. O sea, a lo mejor teníamos que reducir nuestro campo, a lo mejor no ponerlo tan rebuscado como lo pone el doctor Jaspersen, la interioridad real de la conciencia en contra de la exterioridad del proceso biológico explorable, y luego la decisión sujeto-objeto y además el conocimiento de la conciencia. Digo, pues está bien, pero son definiciones pues diferentes de esto que conocemos como conciencia, pero a lo mejor convendría para fines prácticos que ustedes pensaran conciencia como la capacidad para darte cuenta de las cosas, ¿verdad? De un sentido así como muy amplio. El sujeto se percata de lo que sucede y se da cuenta de sí mismo y tú dices, pues está consciente, ¿verdad? Sin embargo, incluso hay quienes hasta hacen subdivisiones. Y por un lado está lo primero que decía el doctor Bloiler, o sea, somos conscientes de que somos conscientes, ¿verdad? Por ejemplo, ya de inicio, y luego somos conscientes de otras cosas, no más que para ser conscientes de que somos conscientes, tenemos que poner en funcionamiento otras facultades como estas, que son básicas también para el funcionamiento de la conciencia, como la capacidad de poner atención, la capacidad de razonar y el hecho de tener cierto sentido de autocontrol, ¿sí? Y además, en estas subdivisiones nos encontramos también los diferentes estados de conciencia con una graduación que va desde lo consciente a lo inconsciente, aunque pues aquí no incluyen ciertos estados que luego también aparecen y que luego acá incluso en esta presentación que vamos a ver, pues se conocen como trastornos cualitativos de la conciencia, o sea, donde el sujeto a lo mejor no está inconsciente, pero su claridad de la conciencia no es la normal. Pero bueno, ahorita los mencionamos. Y
Entonces, bueno, por una parte está este asunto que decíamos, bueno, conciencia, si quieren ponerlo concretito, el darte cuenta de las cosas, darte cuenta de lo que pasa afuera y adentro, porque luego uno se da cuenta de lo otro, ustedes se dan cuenta de esta presentación, por ejemplo, pero también si cambian su atención y les digo que piensen en su dedo gordo del pie derecho, ¿sí? Y que se limpien los dientes con la lengua, pues van a estar conscientes de que lo están haciendo también, ¿verdad? O sea, se dieron cuenta de la instrucción y luego se dieron cuenta de que movieron a lo mejor el dedo gordo del pie derecho o a lo mejor se pasaron la lengua por los dientes, vaya. O sea, la persona tiene conciencia de lo externo, de lo interno y ese estado de conocimiento del ambiente, pues claro, tanto el ambiente externo como el ambiente interno, como decía Bertrand Russell, ¿verdad? El que decía del medio interior y luego se avienta todo el rollo de la homeostasis, ese conocimiento que nos permite decir que una persona está propiamente despierta, pues, y si está despierta, pues regularmente está consciente, puede modificarse en un sentido cuantitativo, como dice aquí, ¿sí? Y entonces, bueno, en esta onda cuantitativa, o sea, más o menos consciente, pues eso lo vivimos todos los días en diferentes momentos que nuestro nivel de conciencia pues va variando en el día, digo, sin llegar a lo patológico propiamente, pero cuando ustedes están enfrente de algo importante o que les resulta importante hacer a ustedes, pues a lo mejor están muy conscientes de lo que están haciendo, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, cuando se ponen a tratar de interpretar un electrocardiograma, ¿no? Pues ahí le ponen todos los kilos y como decía ahorita la doctora, pues le ponen turbo, ¿verdad? No, turbo se refería más bien a la rapidez, pero acá se refiere más bien a que el nivel de conciencia del sujeto es muy alto en ese momento, cuando se ponen ustedes a leer algún tema que les resulta relevante, pues bueno, lo leen y luego incluso no nada más lo leen, claro, lo leen a través de ponerle atención y luego no nada más le ponen atención, sino que después son capaces de acordarse de lo que leyeron y son capaces de hacer un análisis y una síntesis de todas esas cosas que estuvieron revisando, lo cual significa que su conciencia está funcionando bien, pero además que la conciencia está funcionando en conjunto con estas capacidades que mencionábamos, con la atención, con la concentración, con la orientación, con la memoria, con el aprendizaje, con las capacidades de síntesis, de abstracción, de análisis, ¿sí? Y al contrario, pues cuando están haciendo algo que no resulta muy atractivo, que no resulta muy interesante, o incluso que hasta es algo aburrido, pues incluso la persona a lo mejor hasta se queda dormida, ¿no? Como puede pasar luego en algunas clases. Entonces, bueno, hay que tener eso, al día, pues. Ah, y aquí está lo que les decía, pues bueno, hay otras funciones, por ejemplo, esta muy central, incluso como lo dice ahí de manera, elegante, ¿verdad? Dice, el sector enfocado por la atención se convierte en la proporción central de la conciencia, o sea, se enfocan ustedes en algo y ahí está enfocada la atención, la cual hace que el sujeto obviamente esté consciente del evento, ¿no? Entonces, bueno, no se pueden explorar, no se pueden evaluar luego estas cosas sin tener en consideración que están relacionadas con otras funciones, ¿no? Y claro, si se altera la atención, pues se va a alterar también el estado de conciencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estos chavitos que tienen
la bronca del trastorno por déficit de atención, pues bueno, por definición lo que tienen alterado es su capacidad para poner atención. No más que ahí sí, pues de manera secundaria, pues tienen alteraciones de conciencia en ese sentido, ¿verdad? De que, bueno, no tuvieron conciencia de ciertos estímulos que recibieron, pues porque no se dieron cuenta que los recibieron. Y entonces, como no tuvieron conciencia de eso, al no ser capaces de poner atención, luego a la larga, pues tampoco tienen memoria del evento. Y entonces no se acuerdan de que en la clase les dijeron que Cristóbal Colón había descubierto América y cuando les vuelven a preguntar, pues ya no lo guardaron en la memoria, ¿sí? Y entonces el problema en ese caso no es propiamente ni de memoria ni de conciencia, sino de atención. Pero como está conectada este rayo luminoso de la conciencia con las otras funciones, pues luego resulta que el chavillo le pasó de noche. Y es en ese sentido en el que hay una alteración como secundaria de la conciencia, ¿no? Sin embargo, bueno, si queremos explorar propiamente estas cuestiones, pues hay que tener en consideración estos puntos. ¿Qué le buscan ustedes a la conciencia en cuanto a hacer su exploración? Pues bueno, se fijan ustedes si la persona es capaz de atender, si es capaz de poner atención, de fijarla y de mantenerla. Que bueno, ya la capacidad de mantener la atención, pues se llama concentración, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden poner a la persona a hacer alguna tarea ahí en particular, ¿verdad? Digo, alguna cosa sencilla, como luego nos podemos encontrar estas maniobras que se utilizan en el examen corto del examen del estado mental, ¿no? En el mini mental state test. Pero bueno, hay que ver qué pasa con su conducta motora. Muchas veces en alteraciones de la conciencia, vaya, cuando hay trastornos que alteran el estado de conciencia, pues luego también se presentan alteraciones motoras y ahí hay un par de ejemplos. El sujeto puede estar agitado, el sujeto puede estar inhibido. ¿Sí? Hay que considerar la reactividad afectiva del sujeto. Digo, hay algunos que pueden estar más bien eufóricos, hay otros que pueden estar más bien poco responsivos afectivamente, o sea, que responden poco o con escasa capacidad empática, ¿no? Y ocasionalmente, o a lo mejor muy frecuentemente en ciertos cuadros, también hay fenómenos delirantes y alucinatorios, que bueno, describiremos ahorita un poquito más adelante, porque ya dijo la doctora María Fernanda que tenemos que ponerle turbo. Entonces, bueno, ¿en qué nos tendremos que fijar cuando hacemos una historia clínica orientada a la onda de la exploración de la conciencia? O más bien, ¿en qué puntos de la historia clínica tenemos que fijarnos también o poner atención o estar conscientes, ¿verdad? Estar conscientes cuando estamos evaluando cuestiones relacionadas a la conciencia. Pues bueno, muy frecuentemente o el trastorno que luego más comúnmente se encuentra en los hospitales psiquiátricos, el trastorno psiquiátrico que más frecuentemente nos encontramos en los hospitales generales es precisamente un cuadro cuyo núcleo es una alteración, cuyo núcleo psicopatológico es una alteración del estado de conciencia. Y ese cuadro se conoce como delirium, que sería una de las alteraciones, pues, en esta cuestión del nivel de la conciencia. Los pacientes con delirium muy frecuentemente tienen alteraciones de conciencia. Y bueno, pues el delirium puede estar ocasionado muchas veces, no muchas veces, siempre está ocasionado por una causa física. ¿Sí? Y entonces, bueno, en ese sentido, pues es un trastorno médico tal cual. Sin embargo, las manifestaciones evidentes son luego en el área mental, empezando por el hecho de que el sujeto
tiene problemas con la capacidad para mantenerse consciente, ¿sí? Y entonces muy frecuentemente enfermedades como estas variedades que están mencionadas ahí, después de un traumatismo craneoencefálico, problemas de cardiopulmonares, o sea, el cerebro no está recibiendo suficiente oxigenación y ahí le van buscando ustedes y se van encontrando diferentes cuadros que afectan el funcionamiento cerebral en el sentido de que están causando alteraciones específicamente en este caso en el área de la conciencia, aunque también, digo, nos vamos a encontrar otras áreas alteradas, ¿no? Por supuesto, el consumo de drogas y le incluyen ustedes si quieren aquí, dice fármacos tóxicos, fármacos y también tóxicos, y claro, los fármacos pueden ser tóxicos y por supuesto se incluyen aquí medicamentos, pero ahí pone el ejemplo nomás de alcohol y opiáceos, ¿verdad? Y por supuesto ciertas condiciones psiquiátricas luego pueden estar asociadas también con alteraciones de la conciencia. Entonces, bueno, eso en cuanto a las cuestiones así muy generales. Y decíamos, estamos hablando pues de trastornos, ¿qué dijimos? Cuantitativos de la conciencia. Y entonces eso significa que la conciencia puede estar como elevada, como en este caso de lo que le llaman hipervigilia, o puede estar disminuida. Entonces empezamos por la elevación. Y en esto de la elevación de la conciencia, pues nos encontramos que el sujeto puede luego describirnos que eso es lo que le está pasando, ¿verdad? Digo, a lo mejor no lo describe exactamente en el momento, a lo mejor no lo describe después, pero esto es lo que le pasa al sujeto, ¿sí? Como que las cosas están más, al sujeto con hipervigilia, como que las cosas están más claras, la repercusión emocional es más intensa, como que ahora sí que todo me parece nuevo y bonito. Vaya, en términos más comunes y corrientes, pudiéramos hablar aquí de la descripción que luego hace la gente que dice que está enamorada, ¿no? Digo, contentos, platicadores, todo les parece. Ahora sí que todo lo ven de bonito color, ¿verdad? No más que decíamos, acá en el plano psicopatológico, pues estamos hablando de un fenómeno que se llama hipervigilia y que digo, puede suceder en personas normales, como decíamos ahorita, como, vaya, en alguien más pegado a la tierra, pues esto es lo que le puede pasar a alguien que, que es seguidor de los guerreros del Santos Laguna y resulta que acaban de golear, ¿verdad? O sea, gana el Santos y todo el transcurso de las siguientes horas se vive así, ¿verdad? Para el, para el seguidor del equipo, ¿no? Las cosas se ven más bonitas, todo se ve de otro color, ¿sí? Te centras en otros aspectos de manera novedosa, distinto de lo habitual y cotidiano, ¿no? Digo, puede ser, pero bueno, les decía, eso como un ejemplo. Pero regularmente, aunque esto no es muy frecuente, pues sí, también como no es muy frecuente que gane el Santos, ¿verdad? Y tampoco en la práctica clínica los vas a ver, pues ellos andan en las nubes, ¿sí? Y aquí, por supuesto, nos llama la atención luego el ejemplo de los cuadros que acabamos de ver, ¿no? Los estados maniformes, esto es las manías o las hipomanías, ¿no? El sujeto anda así, es la descripción de un episodio maníaco, ¿no? Anda más despierto, más alegre, poniéndole atención a todo, o queriendo ponerle atención a todo, ¿no? ¿Eh? Pero igual te lo puedes encontrar en los estados de intoxicación, por ejemplo, con estimulantes
pero también con depresores del sistema nervioso central como el alcohol, ¿no? Digo, para nadie resulta raro estas etapas iniciales de la intoxicación alcohólica, donde el sujeto se pone como más contento, más parlanchín, con ganas de platicar con todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el alcohol es un depresor y al rato el efecto se va a ir para el otro. No, digo, por lo menos en la cuestión de lo que estamos viendo, el sujeto parece que se va a ir para el otro polo de la alteración de la conciencia, ¿no? Igual puede pasar con los alucinógenos, con la marihuana, ¿sí? En algunos tipos de inicios de esquizofrenia, el sujeto pudiera presentar esta hipervigilia. Se ha descrito también en los fenómenos epilépticos, pero bueno, vamos para adelante para irle avanzando rápido. Y sin embargo, esta elevación de la conciencia en estas situaciones patológicas, pues, y también en las situaciones normales, o sea, se le levanta el ánimo a la persona, anda fijándose o queriendo poner atención a todo, y luego el asunto es que a final de cuentas se presenta esta reacción paradójica que dice acá, ¿no? O sea, al intentar el sujeto o al tener esta tendencia a ponerle atención a todo, más bien lo que resulta es que el sujeto tiene ese déficit en la claridad de la conciencia, ¿no? Por distorsiones de la atención, o sea, si quieres ponerle atención a todo, terminas no poniéndole atención a nada o a muy poquitas cosas, ¿no? De tal manera que hay esta polarización en los extremos donde a lo mejor ni somos tan conscientes cuando estamos soporosos o estamos obnubilados, ni tampoco estamos tan conscientes cuando estamos en esta situación de hipervigilia, ¿eh? Porque pues no le puedes poner atención a todo a final de cuentas, y entonces a lo mejor la claridad máxima de la conciencia nos la encontramos precisamente en un área intermedia entre la pérdida total de la conciencia y estos estados de hipervigilia, ¿no? Aunque bueno, pues están descritos estos cuadros de hipervigilia. Pensaba yo también en estas situaciones que suceden con los pacientes paranoides. Digo, acá en el campo de la psiquiatría, por ejemplo, los que están paranoides o los sujetos con rasgos obsesivos, que luego también como que quieren estar poniendo todo al detalle, ¿no? Tanto en la personalidad obsesiva como en los sujetos que tienen propiamente obsesiones, en el TOC, donde está tan centrado y atento a no contaminarse y a el lavado de manos y los microbios y que pues deja de ponerle atención a otras cosas, ¿no? Y deja de funcionar. Entonces, bueno, y por lo tanto en ese sentido, pues tampoco está tan consciente. Al grado extremo de hipervigilia, pues le han llamado así como hiperfrenia. Entonces eso por un lado, por el lado de la elevación de la conciencia. Y por el otro lado está la disminución de la conciencia, que es esta flechita que debería de estar más bien dirigida hacia abajo. Digo, para ejemplificar que luego como que va descendiendo el nivel de la conciencia pasando por estas diferentes etapas, ¿no? Donde al principio el sujeto está obnubilado, somnoliento ya poquito, menos espontáneo, hay que echarle ganas para que te haga caso. Como dice ahí, pues sería un debilitamiento ligero del nivel de la conciencia, donde incluso ya piensa con cierta dificultad, aunque todavía puede andar caminando, entiende lo que le dicen, nomás que obedece más lento, no es capaz de poner la atención suficiente al entorno y generalmente está así como callado y a lo mejor está un poco desorientado, ¿no?
Y en el siguiente nivel, pues ya el sujeto pasa propiamente al estado de somnolencia, donde termina, digo, por ejemplo, en el caso fisiológico, termina nomás durmiéndose, ¿verdad? Pero si el proceso patológico continúa, esta somnolencia donde el sujeto está como murmurante, como que más quieto, con menos movimientos, aunque con sus reflejos conservados, ¿sí? Puede transformarse en caso de que sí, digo, en caso de que haya un proceso patológico que lleva hacia una mayor disminución del estado de conciencia, pues en una situación donde se presenta esto del sopor. O sea, esto ya sería como un sueño más intenso, pero también no necesariamente normal, ¿sí? Digo, no siempre, porque también a la hora que estamos somnolientos, normalmente, y luego que ya no vamos a quedar dormidos, pues lo más seguro es que un ratitito antes de que, un poquito tiempo antes de que estemos dormidos, completamente, pues estamos en este estado también de sopor, ¿verdad? Donde ahora sí que ya ni hablamos, pero acá la situación es que en el cuadro de sopor, el sujeto, digo, en el caso patológico, pues, el sujeto ya ni siquiera expresa dolor cuando se le proporciona un estímulo que regularmente causa dolor, ¿no? ¿Sí? Aunque el sujeto sigue teniendo movimientos de defensa. Y después de la etapa del sopor, si el proceso continúa, pues se puede caer en esta condición que luego regularmente le llaman coma, ¿no? O sea, ya como un estado de inconsciencia donde no es posible despertar al paciente, ya ni hay movimientos de defensa o retirada, el tono muscular ya está totalmente disminuido y hay una suspensión global de la actividad de la conciencia, ¿no? Luego hay quienes distinguen un momento antes de que la persona caiga propiamente en coma, una etapa de precoma donde todavía se conservan los reflejos tanto pupilar como corneal, aunque los reflejos periféricos, los cutáneos y los tendinosos están ausentes ya, ¿sí? Y propiamente en el coma se apagan los reflejos corneal y pupilar, las pupilas regularmente están dilatadas en esta variedad que luego se conoce como midriasis, y luego el sujeto tiene alteraciones respiratorias. La respiración se hace más lenta, incluso con periodos de apnea, y luego movimientos respiratorios irregulares. Entonces, les decía a sus compañeros del otro grupo que luego, digo, me acordé aquí de una tríada cuando estaba hablando con ellos de esto, donde el sujeto consciente, ¿sí? Con lentitud respiratoria y con pupilas puntiformes. ¿En qué pensamos ahí? Digo, les pregunto. Intoxicación por opioides. Es Homero, y digo, usted ya la sacó bien la pregunta, porque luego eso es lo que preguntan en los exámenes regularmente, ¿sí? Sujeto que, y luego le ponen además, tiene antecedentes de que se inyecta heroína desde hace tiempo y lo lleva la novia al servicio de urgencias y en urgencias lo hallan con respiración lenta, inconsciente y con pupilas puntiformes. Pues bueno, digo, la respuesta típica es, pues trae una intoxicación por opiáceos, ¿verdad? O un coma inducido por opiáceos. Claro, bueno, pues la solución va a ser empezar a ponerle naltrexona, ¿verdad? Un antagonista de opiáceos. Nada más que, pues luego muchas veces no tenemos la suerte de que llegue la novia a decirnos, pues es que se mete heroína. Entonces, bueno, pues hay, digo, casi que de cajón luego en los servicios de urgencias, sobre todo en lugares donde hay gran consumo de opiáceos,
pues llegan los sujetos inconscientes y de entrada luego les ponen naltrexona, ¿no? Antes de que otra cosa suceda. Bueno, y me acordé también les ponen flumazenil, digo, porque ahorita me saltó a la memoria el medicamento ese, naltrexona, que es un antagonista de opiáceos, y flumazenilo, que es un antagonista de benzodiazepinas. Digo eso para las cuestiones de urgencia, ¿va? Porque luego pues puede llegar inconsciente porque se dejó caer una cajita de clonazepam, ¿no? Que en nuestro medio sería más frecuente, por supuesto. Hay más disponibilidad aquí de benzodiazepinas que de opiáceos, aunque ya hay opiáceos también, pero bueno. Y otra cosa acá también respecto a esto, digo, si llega con intoxicación por opiáceos, pues puede que llegue con las pupilas puntiformes, ¿no? Pero eventualmente en la intoxicación con opiáceos, luego la respiración va a llegar a ser tan lenta que el sujeto presente también hipoxia y cuando empieza la hipoxia, las pupilas luego se ponen midriáticas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para que no se vayan a ir en la pinta de que siempre van a tener pupilas puntiformes, pues no, ¿verdad? Digo, no siempre durante el proceso del desarrollo de la intoxicación. Bueno, entonces eso en cuanto al coma. Y bueno, así como hay trastornos cuantitativos de la conciencia, luego en la psicopatología se describen trastornos cualitativos de la conciencia, o sea, también como que la conciencia disminuye, nada más que acá como que lo que está disminuido es el campo de la conciencia, o sea, la amplitud de la conciencia, ¿eh? El sujeto tampoco está tan consciente de las cosas, sin embargo, el sujeto no está obnubilado, ¿eh? No está obnubilado y su conducta parece como que aparentemente normal, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que pasa en estos cuadros de estrechamiento de la conciencia es, pues sí, literalmente como que a la persona se le nubla, pues acá, ¿verdad? O sea, me refiero, se le nubla como que, parcialmente la conciencia, ¿no? Como dice aquí, como que hay territorios más oscuros que otros. Y eso habla de una disminución heterogénea de la intensidad con que el sujeto se da cuenta de las cosas. Entonces, bueno, suceden estas situaciones como que en ocasiones son como mucho más evidentes ciertas, aquí dice constelaciones de ideas, ¿no? O sea, como que se clava en algo nada más y eso está desconectado con el resto de lo que regularmente está viviendo esa persona, ¿no? Y además el flujo de las ideas, de los pensamientos, de las percepciones, de los recuerdos, digo, en general del funcionamiento mental, se ve alterado a pesar de que el sujeto pareciera no tener gran cosa, ¿no? Digo, en el sentido de una muy severa alteración de la memoria. Ah, una pregunta ahí acá. Sí, ahora sí, doctor. Entonces, por ejemplo, una simple, vamos a llamarle estado de embriaguez, ¿esto se traduciría como un estado de hipervigilia o no? La cosa es que si ya estás embriagado, ya no estás hipervigilante. Si ya estás embriagado es lo que comúnmente dice la gente, ya está pedo. O sea, ya es una intoxicación más intensa, ¿no? Ya el sujeto embriagado ya se va para el otro polo. Ya, si lo dejas solillo, a lo mejor, pues se va a estar calladillo y a lo mejor se queda dormido. Esto que decíamos de la hipervigilia, pues aparece con el estado muy inicial de la intoxicación alcohólica. El sujeto
propiamente todavía no está embriagado. El sujeto todavía está platicador, se siente más contento, se siente vivaz, tiene ganas ¿cómo se llama? De platicar con la gente, es cuando le dan ganas de bailar y ve las cosas bonitas, ¿no? Sí bueno, es una embriaguez, pero es una embriaguez leve, pues, o muy leve, ¿sí? Ahí está hipervigilante. Y luego, aparte, si tiene ciertas características, no sé, o sea, como estos cuates que luego les dicen mala copa, ¿no? O sea, que ya de por sí tienen ciertos rasgos patológicos medio paranoicos o antisociales, que luego con 2, 3 bebidas son los que echan a perder la reunión, ¿no? O sea, tomaron lo mismo que los demás, pero ya están broncosos y ya quieren hacer, bueno, eso sería como una intoxicación muy particular en cierto tipo de personas. Pero esto que decíamos era en esta situación particular donde el sujeto empieza con el consumo de alcohol, decíamos, el alcohol es un depresor y lo primero que deprime son los centros más altos de funcionamiento cerebral. En este sentido, al inicio de la intoxicación, lo que se va a bloquear es la inhibición normal que el sujeto tiene en sus actividades cotidianas. Entonces, con las primeras 2 copas, al sujeto pues se siente más en confianza, habla con más claridad, me refiero, platica más, y ve las cosas más bonitas, ¿no? Ahí sería esta onda de la hipervigilia. Ya cuando está embriagado, pues ya es otro boleto, ya yo diría que es una intoxicación más profunda, ¿no? No sé si por ahí va la pregunta. Sí, es que me entró la duda porque en una anotación decía que no es común verlo en la clínica, pero que Ah, no es lo común, doctor. O sea, que el paciente, o sea, que usted en no, su consulta psiquiátrica recibe un paciente así, ¿verdad? Creo que se refiere a eso. no, se refiere a esto que les decía, o sea, si el cuate, a lo que yo les decía cuando hablábamos de trastorno bipolar, o sea, si el cuate anda hipomaníaco, pues ¿cuándo va a ir a consulta? Pues nunca, se la va a pasar a todo dar, pues anda bien contento, ¿no? O incluso cuando tiene un episodio maníaco, pues luego no es lo común que lleguen propiamente cuando está en toda su efervescencia el cuadro, ¿no? O en la situación esta que decíamos, pues está metiendo cristal a la hora de la intoxicación, pues tú no lo ves, a la hora de la intoxicación lo ve la policía, ¿no? Porque ya se anda peleando, ¿sí? Y a lo mejor la policía lo va a llevar a la cárcel o se lo va a llevar a un servicio de atención de drogadictos y a lo mejor tú como médico lo ves ya cuando se le está bajando el avión, ¿sí? Aunque bueno, ahorita sí es frecuente, si quieren cámbienle ahí a esa anotación, porque sí es frecuente, porque ahorita hay mucho, por ejemplo, consumo de cristal. Entonces, luego el cristal sí se tarda a veces hasta varios días en que se pasen los efectos. Entonces, sí, ahorita, por ejemplo, a lo mejor lo más común que verías tú en este tipo de cuadros, así con elevación del estado de ánimo, es el cuate que hace 2 días o hace 24 horas llevaron a un servicio de atención para drogadictos porque se estaba metiendo cristal, ¿no? Y le hablaron a la policía porque tenía el estado de intoxicación. Entonces, bueno, a lo que me refiero, probablemente a lo que se refiere aquí el texto que les puse como base de la presentación, es que luego en esos estados, así como de mucha claridad de conciencia, pues es difícil que una persona vaya a buscar atención precisamente porque regularmente su estado afectivo es como muy bueno, ¿no? O sea, me siento tan bien que para qué necesito ir a ver al médico, ¿no? Es más, hasta los dolores se me quitaron, pues ando a todo dar. ¿Eh? Por ahí va la cosa, doctor. Gracias, doctor. Ándale pues. Y yo creo que por hoy, bueno, este es un ejemplo de estos trastornos cualitativos de la alteración de la conciencia
pero ya mañana nos los aventamos, ¿ok? Por hoy, yo creo que, si no hay otra pregunta, pues suspendemos y nos vemos mañana. Muchas Ok, gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana. Ay, no puedo ponerlo. Mi micrófono.